Buenos días, los saludo nuevamente, ahora con un formato un poco distinto. En estos tiempos, pues no se sabe lo que va a pasar de una semana a otra, ¿verdad? Yo no sé en su lugar, pero aquí donde estamos las cosas cambian de día a día y de semana con semana. En la iglesia a la que pues pertenecemos, el, las actividades de la escuela dominical están por volver a su normalidad. Eso quiere decir que va a haber nuevamente clases en los salones. No sé todavía cómo se va a organizar la parte en español, pero en la parte en inglés están empezando ya este domingo. Por lo cual el formato de este estudio tiene que cambiar. Ya no puede ser el mismo, sino que vamos a tratar de hacerlo de una manera interactiva, si es posible. Si usted ha usado Zoom, no sé si usted ha escuchado ese. Hoy en día se habla de la educación por Internet y la educación en línea. Pues ese es el sistema que se usa para tal educación. Yo soy profesor en la universidad y es lo que usamos para comunicarnos con los estudiantes en vivo y en directo. Así que a partir de en 2 semanas más, le daré la oportunidad a usted de participar durante la grabación de este estudio mediante este sistema Zoom. Ya le daré las instrucciones en la semana próxima. Pero si usted desea participar, lo vamos a estar grabando a las 10 de la mañana el domingo, ¿verdad? Entonces, dentro de 2 semanas, usted podrá participar en vivo de la escuela dominical y participar de este estudio, hacer preguntas en el momento, comentarios o lo que sea. Lo vamos a estar grabando en vivo. Así si usted vive en otro país, pues también se puede unir a nosotros, ¿verdad? 10 de la mañana, tiempo aquí de Houston, que también es tiempo de México, centro de México. Para los de San Paulo pues, son 2 horas más. Me parece que en este tiempo serían las 12, ¿verdad? Igual que en Montevideo. Pero eso lo veremos la semana próxima. Por lo pronto, lo que quisiera es continuar con el estudio de la semana pasada, especialmente en algunos asuntos interesantes, ¿verdad? Y déjeme, primero empiezo por recordarle un poquito de lo que veíamos la semana pasada. La primera cosa que veíamos es acerca del aspecto de los ángeles, que no es como los imaginamos. Y en esta hora quisiera compartir con ustedes este versículo de la Escritura, es Números 22:31. Dice, entonces el Señor abrió los ojos a Balaam. Balaam era un hombre que iba con un asno y el asno veía a un ángel en el camino y que no quería pasar y Balaam castigaba a su asno porque no lo dejaba pasar. Pero lo que el asno veía y Balaam no, es lo que se muestra aquí. Dice que el Señor abrió los ojos a Balaam y él vio el ángel de pie en el camino con su espada desenvainada en su mano. Entonces usted se puede imaginar el aspecto de este ángel, como un hombre parado, ¿verdad? Con la espada desenvainada en actitud de combate. Así que es una cosa interesante de la palabra de Dios, cómo nos muestra este ángel. No es precisamente un bebito con alas, sino que está en el camino con una espada desenvainada, dice este pasaje de la Escritura. Pues bien, en otro pasaje de la Escritura, Mateo 28:3, ¿verdad? Nos habla de un ángel y nos dice que su aspecto era como un relámpago. Yo no sé cómo usted se imagina un ángel. Si le digo, pues parecía un relámpago, pues quiere decir que era muy impactante o muy impresionante su presencia, ¿verdad? Y dice aquí que su vestidura era blanca. Así puede usted entonces ver que los ángeles pues tienen una presencia impresionante y lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Veíamos quiénes eran y algunos otros detalles, pero esta semana lo que queremos hablar es acerca de qué es lo que hacen los ángeles, a qué se dedican o qué cosa hacen. Primera cosa que podemos estudiar antes de entrar en lo que hacen, pues es para primero saber cuántos son, ¿verdad? Yo no sé si a usted le han encargado un trabajo y tal vez le parece muy difícil, pero si son muchas gentes, pues tal vez ya no es tan difícil. Así que veamos primeramente cuántos ángeles hay y cuántos se mencionan en la escritura. Pues dice en Deuteronomio 32, 2, dice, él dijo, el Señor vino de Sinaí y de Seir le resplandeció. Apareció de los montes de Parán y vino con miríadas de santos y su diestra fuego refulgente.
Aquí lo que podemos ver, esta palabra, miríadas de santos, ¿verdad? En algunas otras traducciones dice millones. La realidad es que el sentido del texto es que es una cantidad muy grande. Entonces no es una cantidad pequeña de ángeles, sino una cantidad abundante. En el Salmo 67, 68, 17 nos dice, los carros de Dios son miríadas y millares de millares. Es decir, una cantidad muy alta, muy grande de ángeles, ¿verdad? El Señor mismo Jesucristo, cuando pues lo iban a arrestar, le dice a Pedro, verá que acababa de sacar la espada para tratar de defender al Señor, dice, o piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Una legión romana, que es a lo que se refiere, una legión romana tenía entre 4 y 6 mil soldados, depende de la época de la que estemos hablando, de la historia de Roma. Pero si son 12 legiones, estamos hablando entre pues unos 50 a 70 mil ángeles, ¿verdad? Que le podía mandar el Señor con tan solo invocarlo. Es decir, es un grupo bastante numeroso, ¿verdad? De ángeles, el que dice la Escritura. Finalmente, Apocalipsis 5:11 nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas y millares de millares. Pues bueno, con esto ya nos queda claro que la cantidad de ángeles pues son muchas, no son unos cuantos, sino que son una cantidad tan grande que difícilmente se puede contar, ¿verdad? O por lo menos tal vez el Señor sí sepa bien la cuenta. Bueno, tal vez, ¿verdad? De seguro que sí lo sabe. Nosotros es suficiente con saber que son muchos. Muy bien, ahora entonces entremos en tema acerca de lo que hacen los ángeles. Pues lo primero que queremos ver en esta hora es que los ángeles continuamente alaban y glorifican a Dios. Dice en Job 38:7, cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Y aquí cuando habla acerca de gritaban con júbilo cuando estaban las estrellas del alba, pues efectivamente se refiere a ángeles y no a personas. Pero lo importante es que estaban aclamando juntas, junto con las estrellas del alba, y gritaban con júbilo, ¿verdad? Entonces habían una aclamación, un clamar, un gritar con júbilo delante de Dios. Salmos 103, versículo 20. Dice, bendigan al Señor, ustedes sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de ella. Y aquí lo primero que vamos a ver, habla este versículo de dos cosas. La importante para el primer punto es que dice, bendigan al Señor, ustedes sus poderosos ángeles, ¿verdad? Entonces, parte de la tarea de los ángeles es bendecir al Señor. Vamos a ver en unos puntos adelante cómo su otra misión es la de ejecutar su palabra, pero por lo pronto pongamos atención en esta de bendigan al Señor. Los ángeles también revelan y comunican el mensaje de Dios a los seres humanos. De hecho, esta es la definición que va más acorde con el significado de la palabra ángeles, ¿verdad? Que significa mensajero, como habíamos la semana pasada. Dice el Hechos 7:53, ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. Entonces están hablando pues de la palabra de Dios y aquí claro les dice que la han recibido por disposición de los ángeles. Es decir, los ángeles intervinieron en la comunicación de la palabra de Dios, tal vez por medio de los profetas o de alguna manera Dios confió el mensaje a los ángeles que lo trajeron y la dieron pues a los seres humanos. Gálatas 3:19 nos habla acerca de lo mismo. Dice, entonces, ¿para qué existe la ley? Se refiere al Antiguo Testamento. Se fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley, aquí fíjese, cuidado aquí dice, y esta ley fue promulgada por medio de ángeles y por mano de un mediador. Ahí lo tiene usted. La ley, es decir, la ley de Moisés fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Efectivamente, pues se puede referir a Moisés, ¿verdad? Que fue el que pues la trajo
congregación de Israel allá en el desierto, pero aquí nos habla que fue promulgada por medio de ángeles. Muy interesante este asunto. En Hebreos 2:22 nos dice, pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pero aquí lo importante es la primera frase. Dice, pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme. Ellos comunicaron entonces claramente la palabra de Dios, ¿verdad? Así dice aquí esta parte. Entonces entendemos que la palabra de Dios fue proclamada por ángeles. Deuteronomio 33:2 nos dice, él dijo, el Señor vino de Sinaí y de Seir le resplandeció. Apareció desde los montes de Parán y vino con miríados de santos y a su diestra fuego refulgente, ¿verdad? Entonces el Señor les apareció y tal vez esto nos explica si decimos que la palabra de Dios fue dada por Dios mismo, pasaje de Deuteronomio 33:2, pues nos da una posible explicación de cómo fue la cosa. Porque dice, leamos nuevamente, el Señor vino de Sinaí y de Seir le resplandeció, apareció de los montes de Parán y vino acompañado, obviamente, con miríadas de santos, y cuando dice miríadas de santos se refiere a ángeles, ¿verdad? Y su diestra fuego, y a su diestra fuego refulgente. Entonces, cuando el Señor se manifestó al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Recuerden que estamos en Deuteronomio 33:2, es el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba en el desierto, entonces les apareció ahí y venía acompañado de ángeles. Entonces podemos ver que parte del propósito o la manera en que eh, eh, o la función, ¿verdad?, de estos ángeles es la de comunicar el mensaje. Y muy interesante lo que estamos leyendo ahora, porque nos dice que de alguna manera la ley, los profetas y la parte de la escritura fue comunicada por medio de ángeles. Es decir, nos da un poco más de detalle cómo sean las cosas. No es que no fuera Dios el que vio a Moisés cara a cara ahí en el Sinaí, sino que este versículo que pues es un poco difícil de digerir completamente, ¿verdad? Tiene bastante contenido y da lugar a muchas pues dudas y preguntas. Sin embargo, lo que sí podemos concluir de él es que venía con esos miríadas, ¿verdad? El Señor cuando se manifestó y les trajo ahí en el Sinaí, donde Moisés estaba y donde se encontró con Dios cara a cara, ¿verdad? Y fueron dados los mandamientos, los 10 y un montón de otros que están escritos ahí en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, sigamos adelante entonces. O sea, los ángeles ministran a los creyentes. Hechos 5:19 nos dice, pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y al conducirlos afuera dijo, aquí viene una cosa interesante, dice, un ángel del Señor abrió las puertas de noche, ¿verdad? Estaba Pablo en la cárcel y usted va a ver que Pedro también. Y una cosa que nos parece, y aquí le voy a hacer que me parece muy simpático, ¿verdad? Una de las dos cosas que hizo un ángel en el libro de Hechos es sacar a Pablo y a Pedro de la cárcel. Como decimos, ¿verdad? Lo sacó del bote. Sacó a Pedro de la cárcel ¿verdad? En esta ocasión y también en el pasaje que les voy a leer a continuación. Dice aquí, este es el paraje de Pedro, ¿verdad? Dice, déjeme si le digo cuál es. Es el pasaje de Hechos 12:6-11. Dice, cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel, fíjese, fue un ángel el que se apareció, una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto. Las cadenas se cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel, cíñete, ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo salido, le seguía y no comprendía lo que hacía el ángel, de que el ángel era realidad. Como que la visión del ángel era, dice aquí, no comprendía que lo que el ángel hacía era realidad. De alguna manera estaba impactado.
estaba impresionado, ¿verdad? Estaba en la cárcel y de repente se presenta este ángel y lo viene a sacar y si lo consideramos que tiene una presencia impactante, ¿verdad? Pues Pablo pues, no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero luego dice, cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Aquí esta segunda frase nos da la impresión de que pues no fue inmediata la salida, ¿verdad? Sino que tuvieron que pasar por estas dos guardias antes de llegar a la final. Y luego dice, y cuando habían salido, avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Es decir, ya cuando cumplió su misión de sacarlo de la cárcel, entonces ya se desaparece el ángel, ¿verdad? Pero entonces Pedro al volver de sí dijo, ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, en este caso, Pedro comprende que la presencia que estuvo ahí fue de un ángel. Eh, ¿Por qué tanta duda? Pues si bien tiene una presencia impresionante, no necesariamente lo es siempre. De hecho, pues se pueden confundir. Pues en otro pasaje de la escritura nos dice que personas han alojado ángeles y ni siquiera lo han sabido, ¿verdad? Que ha habido ángeles pues ahí en su casa y no se habían dado cuenta. Así en este pasaje nos muestra que Pedro al principio no entendía, pero al final ya se dio cuenta de lo que había pasado. Muy bien, continuamos adelante. Sí, los salmistas experimentaron el cuidado de los ángeles. Varios de los que escribieron los salmos, ¿verdad? No solamente David lo experimentó. Dice Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra, ¿verdad? Entonces aquí él vio que había un ángel acampado alrededor de él. Al final del estudio vamos a hablar acerca del asunto del ángel de la guardia, ¿verdad? Que a veces se conoce como si fuera solamente uno. Aquí se menciona en singular que había un ángel acampado alrededor de los que le temen. La pregunta es si solo uno son varios. Vamos a ver eso al final de este estudio. Dice Salmo 91:11, pues a sus ángeles dará orden acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y aquí este Salmo 91:11, el que lo escribió, ¿verdad? Salmista, eh, no solamente experimenta la presencia de un ángel, porque dice a sus ángeles dará órdenes acerca de ti. Y aquí empezamos a vislumbrar que no necesariamente es uno, ¿verdad? Puede ser varios que cuidan en sus caminos y pueden alternarse, ¿verdad? Lo vamos a ver en un momento, que aparecen en diferentes momentos. Bueno, los ángeles llevan también a cabo los juicios sobre los enemigos de Dios. Y esa es la segunda función. Llevan a cabo los juicios, es decir, ejecutan las sentencias. Como quien dice, son como los verdugos, digámoslo así. Si usted lo quiere considerar, ¿verdad? Que el ángel cumple la misión de juicio, pues trae juicio, pero ese juicio trae, no es precisamente algo delicado, sino que trae violencia, vamos a verlo y, a continuación. Dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana y aquí todos ellos eran cadáveres, nos dice en 2 Reyes 19:35, una descripción espeluznante, ¿verdad? De lo que pasó en aquella batalla, una batalla en la cual no fueron los israelitas las que la lucharon, sino que nos dice que salió el ángel del Señor y el ángel del Señor hirió a 185,000. Imagínense cómo ha de haber sido esa batalla para que murieran 185,000 en una sola noche. El siguiente pasaje, Éxodo 14, 19 y 20, también nos explica acerca de cómo el ángel ejecuta el juicio de Dios. Dice, entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos, y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, constituyendo una nube y tinieblas para aquellos, mientras que alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Este pasaje nos habla acerca de cuando el pueblo de Israel salió huyendo de Egipto. Salieron de Egipto y los iban siguiendo, ¿verdad? El ejército de Faraón
los iban siguiendo. Y aquí lo importante de este pasaje dice aquí, entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Y aquí viene la pregunta, hermano, a ver si entendió. ¿Quién detuvo al ejército de Faraón de Egipto de no alcanzar al pueblo de Israel? Pues el ángel de Dios, ¿verdad? Al principio el pueblo de Israel iba siendo guiado, iba siendo conducido por el ángel, y aquí lo que acabamos de leer en el pasaje, si lo entendimos, fue que en cierto momento el ángel se pasa hacia atrás y la nube que iba al frente, la nube que antes iba atrás, ahora iba al frente. Entonces el ángel fue el que se puso en medio del campamento de Israel y el campamento de Faraón. Muy bien, continuamos ahora. Entonces aquí podemos ver que ejecuta el juicio, y aquí el juicio es de defensa, ¿verdad? En defensa del pueblo de Israel. Dice Hechos 12:23. De repente le hirió un ángel del Señor por cuanto no dio gloria a Dios y murió comido de gusanos. Está espantoso esto lo que le estoy diciendo. Pero fue la muerte de Herodes, Herodes el Grande, el mismo que mandó matar a los niños. Usted se recordará que María y José tuvieron que salir huyendo hacia Egipto por esa sentencia de muerte que se promulgó en aquellos días. ¿Y de qué murió? Pues, ¿de qué murió Herodes? Pues aquí nos dice, de repente le hirió un ángel del Señor por cuanto no dio gloria a Dios y murió comido de gusanos, dice Hechos 12:23. Muy bien, ahora los ángeles están implicados en la segunda venida, que esa es la misión que tienen por cumplir. Todavía no la cumplen, es una misión que se va a cumplir. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. El Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. ¿Verdad? Nos podemos dar cuenta, como leímos en este pasaje, que el Señor cuando regrese y vuelva por nosotros, ¿verdad? Y nos vayamos en su presencia para siempre, no va a venir solo, sino que va a venir acompañado. Y va a venir, dice, con todos sus ángeles, no sabemos cuántos, pero nos sospechamos con bastante motivo, ¿verdad? Motivo que son muchos. Va a venir con un gran ejército o gran, huestes celestiales, ¿verdad? Con un montón de ángeles, un chorro, como dicen en Monterrey, un chorro de ángeles van a venir junto con él cuando él regrese. Bien, seguimos adelante. Dice este pasaje de Mateo 13:39 al 42, dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Aquí lo que le estoy mostrando, el Señor habla una parábola acerca de un campo, ¿verdad? Que fue sembrado, y ese campo que fue sembrado fue contaminado con hierba mala. Entonces lo que el Señor le dijeron, pues ¿qué hacemos, verdad? Porque el trigo está mezclado con la hierba mala, y les dice el Señor, pues el que sembró, ¿verdad? La hierba mala fue el diablo, pero al tiempo del fin, los ángeles vendrán y segarán, ¿verdad? Vamos a continuar así con el pasaje. De manera que la cizaña recogida y quemada al fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causen tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Podemos entender entonces que los que ejecutan el juicio y condenan al infierno pues a los malos, ¿verdad? A los que sembraron los que son de alguna manera identificados con cizaña, son quitados, y los segadores, es decir, los que seleccionan eh, la, eh, la mala hierba de la buena, son los ángeles. Así nos dice este pasaje. Dice Mateo 24:31. Él enviará a sus ángeles con gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya puede ver que entonces cuando el Señor viene acompañado de sus ángeles, no sé si usted lo había pensado de esa manera, pero es claro que no viene solo, sino que viene acompañado, y el detalle de ver la logística, como dicen algunos,
la logística de la operación de llevar a todos el pueblo de Dios y a toda su iglesia con Él para toda la eternidad, lo va a hacer mediante todo ese ejército o miriada de ángeles que vendrán con Él. Bien, vamos al siguiente pasaje. Y el siguiente pasaje tiene que ver con el ángel de la guardia. ¿Tenemos un ángel de la guardia o hay varios? Pues hay pasajes que da la impresión de que es un ángel, uno solo. Y Hechos 12:15 nos habla de ello. Dice, ellos le dijeron, estás loca, pero ella insistía que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, ¿verdad? Aquí viene un caso donde se plantea la presencia de un ángel. Bueno, ella decía que no era un ángel, pero el caso es que sí era. Y la importante de este pasaje para el estudio que estamos haciendo es que habla de su ángel como si hubiera un ángel propio. Entonces, como que sí deja la sospecha de que puede ser. El problema es que no todos los pasajes de la escritura hablan del ángel en singular. El siguiente usted lo puede ver que no es en singular. Por ejemplo, Eliseo, cuando estaba siendo rodeado por el ejército de Siria en compañía del rey de Israel, le dice, oró diciendo, te ruego, Señor, que abran los ojos para que vea. Que habla el rey de Israel, ¿verdad? El Señor abrió los ojos del criado y éste miró y aquí del monte estaba lleno de gente de a caballo, carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero en este caso fue el siervo de Eliseo, al cual le fueron abiertos los ojos. Pero el asunto es que le abrió los ojos del criado y este miró y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego. Entonces, este pasaje no parece que fuera un solo ángel, sino que son varios. Lucas 16:22, el pasaje donde está Lázaro y el hombre rico. Y el caso es que aquí había un hombre pobre y este hombre pobre, aconteció que murió el hombre pobre, verá que era un mendigo que recogía de lo que sobraba de la mesa del hombre rico. Y lo importante aquí dice, y fue llevado por los ángeles. No fue llevado por su ángel, fue llevado por los ángeles. Entonces da la impresión de que depende de la tarea o de la función, es un ángel o son varios. Inclusive pueden ser muchos, depende de la circunstancia y de la ocasión. En este caso, el hombre pobre murió y no fue llevado por un ángel, fue llevado por varios al seno de Abraham, ¿verdad? El hombre rico no dice cómo se fue, nada más dice que fue rico y fue sepultado. Pues bien, hermanos, entonces en esta ocasión vimos 5 cosas que hacen los ángeles, son sus tareas y funciones, y vimos también acerca del famoso ángel de la guardia que nos cuida de noche y de día. Bueno, así dice el dicho. La realidad es que la escritura no nos muestra que necesariamente es uno, aunque sí nos muestra que estamos cuidados. Y tal vez esto le da todavía más tranquilidad y más confianza, ¿verdad? Porque lo que nos está diciendo es que según la necesidad, es la provisión que Dios da. Y si hacen falta más ángeles, pues manda más, ¿verdad? El caso es que no se sienta usted eh, que en algún momento está desprotegido o descuidado, porque el Señor tiene lo suficiente para que seamos cuidados de Él. Dios le bendiga, hermano, y déjeme, le repito la información, ¿verdad? Vamos a estar grabando este estudio en vivo, así en este medio que se llama Zoom. Esta grabación que estoy haciendo ahora es por medio de ese sistema, pero no necesariamente tiene que ser solamente yo aquí, sino que pueden haber varios invitados y si usted gusta agregarse y participar y levantar la mano y opinar, lo puede hacer. De esa manera lo haremos más efectivo, ¿verdad? La iglesia está regresando a las clases en vivo, pero no es que todos vayan a regresar, ¿verdad? Muchas personas han escogido tener pues de alguna manera más precaución, ¿verdad? Y estar en sus casas en lugar de estar en persona, por lo cual es importante que el estudio bíblico sea no solamente en la iglesia, sino que también proveamos alguna manera para que usted participe desde su casa y va a estar acerca de este sistema. Así que si quiere más explicaciones o quiere que le diga más detalles de cómo se instala en su teléfono
o en su computador, pues hágamelo saber y le puedo mandar detalles más específicos de cómo hacerlo. Pues hermano, Dios le bendiga, le cuide, le guarde y nos vemos la semana próxima. Hasta la próxima.